me gustaría que lo vuelquen a través de esta encuesta que hay ahí. Simplemente saquen el celular, busquen el QR y automáticamente los va a llevar a una plataforma en donde van a poder poner la palabra o la frase que ustedes quieran, la cantidad de veces que quieran, y se va a crear una nube de palabras en virtud de lo que este video le genere. Más allá de lo que pueda ver en este corto video y de lo que están poniendo en temor, miedo, error, inseguridad, desesperado, ¿encuentran alguna analogía con lo que pueda llegar a ocurrir en una relación médico-paciente? En donde muchas veces nosotros como médicos tenemos miedo de lo que nos puede hacer el paciente, miedo a un juicio, miedo a que se enojen o incluso a agresiones físicas. Y simplemente, y quizá, por lo más importante de todo, es por una falta de comunicación. Tenemos las manos en los bolsillos y no nos vemos las manos. Justo viene muy bien, me pareció que era ideal para los cirujanos. Los cirujanos tenemos que mostrar las manos, los cirujanos tenemos que demostrar que curamos con las manos y es un gesto importantísimo. Es simplemente para romper un poco el hielo y empezar a hablar de lo que es confianza. Los espero un poquito más porque me está interesando lo que están poniendo en la nube de palabras. Desconfianza, inseguridad, ¿qué hago? Desesperado, angustia, error, desconfianza, temor. Ninguna palabra positiva, es obvio, ¿no? Entonces la desconfianza no genera nada positivo. A veces uno dice hay que ser desconfiado porque el diablo se encuentra en los detalles, pero la desconfianza en líneas generales nos lleva a abrir las puertas y tirarnos los dos, uno para cada lado, el peor de los finales. ¿Algún problema para pasar? Bueno, entonces la desconfianza en la sociedad básicamente surge por experiencias previas negativas que hemos tenido o falta de transparencia en las relaciones interpersonales entre los grupos. Impacta muchísimo la comunicación, no se sabe qué es el huevo o la gallina, si por falta de comunicación se genera desconfianza o la desconfianza lleva a una falta de comunicación. El tema es que hay que romperla, hay que superarla. Y empiezo con un dato que nos impacta directamente a los médicos, porque si bien es que queremos que a los pacientes les vaya bien, la desconfianza hace que nosotros nos sintamos mal. Los médicos entremos en situación de burnout. Este es un dato que salió en La Nación de ayer, justo está el Congreso Argentino de Cardiología, que ellos estudian mucho el burnout desde hace mucho tiempo, y fue categórico. Más del 60% de los profesionales, 60% de los médicos dice tener burnout. En parte, podemos hablar de dinero, pero en parte es por estas situaciones desagradables que se producen a diario en el consultorio, en la guardia, en el quirófano, y se dan muchas veces porque no tenemos confianza o no nos tienen confianza a nosotros.
Ahora vamos a... Ustedes están viendo la diferencia entre las diapositivas porque esta es una presentación que fue hecha hace 10 años. Esta diapositiva, en donde figura el Sanatorio Güemes, hace 10 años que fue presentada en la academia y ahora le estoy poniendo cosas más actuales, incorporando algo de inteligencia artificial, algo de robótica, para hacerla un poco más dinámica, aunque la confianza nos acompaña o no nos acompaña desde que el mundo es mundo, ¿no? Pero me pareció lógico ayornarla. Esta es una de las viejas diapositivas en donde que dice que la confianza genera mejor adhesión a las terapéuticas, una mayor tolerancia a eventuales complicaciones, nos pone, digamos, nos protege ante eventuales complicaciones en cuanto a las demandas legales. Siempre los legistas dicen que la historia clínica tiene que ser perfecta para evitar las demandas legales. Yo creo que es al revés. Entre una perfecta historia clínica y una mala relación médico-paciente, yo prefiero una excelente relación médico-paciente y una historia clínica no tan perfecta. Siempre nos peleamos con los legistas. Y que da mejores resultados médicos y mayores índices de satisfacción, tanto al paciente como al mismo médico, como vamos a ver que está demostrado en algunas publicaciones. El tema es cómo lograrla y una vez que la logramos, cómo mantenerla. Primera regla sencilla, totalmente sencilla. No hay una segunda oportunidad para dar una buena primera impresión. Y la buena primera impresión, sea en la primera consulta, en consultas subsiguientes, se da por el contacto visual y el contacto físico que hay, el respeto con que uno saluda al paciente. El contacto visual es fundamental. Yo no los veo a ustedes, trato de ponerme mirando a la cámara, mirarlos a los ojos y decirle lo que les estoy diciendo es la verdad, es lo que yo creo, no soy falso, les estoy diciendo esto. Y si les pudiera dar la mano, se las daría con el corazón, es decir, trasladando el corazón a la mano, levantándome, saludándolos adecuadamente, si es posible tratándolo con su nombre de pila o su apellido, con respeto, pero identificándolo como una persona, como un par al que yo quiero ayudar. Esto es clave y parece mentira que uno a lo largo de los años va viendo que si bien lo trata de transmitir, pero no siempre lo ve en una consulta, en una guardia, a veces no hay contacto visual, a veces no se levanta o se trata a la persona con cierto grado de desprecio y eso genera mucho rechazo y por supuesto desconfianza. En base a eso y buscando literatura que lo avale, este trabajo de Frankel no es muy viejo, es de este siglo, habla de lo que es el hábito de los cuatro puntos que hay que tener en cada encuentro. Pero en cada encuentro significa no solamente la consulta, también en una pasada de pasillo, en una visita en la cama, incluso con nuestros colaboradores. Es decir, esto es del ser humano. Pero que cuando uno lo incorpora, lo internaliza, da muchísimas satisfacciones en cómo impacta al otro. Y es priorizar el comienzo de la consulta o de la interacción con dar la mano y mirar los ojos, hacer ese intercambio. Inmediatamente tratar de captar la perspectiva del paciente, es decir, lograr empatía, qué le está pasando, ponernos en los zapatos de la otra persona. Vamos a hablar directamente de pacientes, aunque esto es homologable para cualquier relación humana, ¿no? Una vez que nosotros podemos incorporar eso, ya estamos en condiciones de ayudar, distinto es si no nos ponemos en el lugar del paciente, jamás vamos a poder ayudar, es demostrar que esa empatía nos impactó y que estamos dispuestos a ayudarlos. Todo eso se puede hacer en cuestión de segundos y es un hábito. Y por último, y antes de saludar al final de la consulta o de la interacción, a tratar de hacer un plan en conjunto. De la misma manera que decir, che, nos tenemos que juntar a tomar un café más adelante, decir, ok, bueno, en la próxima consulta vamos a ver esto, Pero decir, estoy pensando en cómo voy a ayudarte. Esto genera rápidamente una poderosa relación del paciente que se engancha con nosotros y ese enganche a la larga va a ser muy, muy fructífero. Ahora vamos a hablar algo un poco más pesado. Buscando hacer una tesina cuando hice el curso de gestión hospitalaria, que precisamente se basó en confianza, me encontré con Ruiz Moral. Hay muchos que hablan de cuáles son los tipos de relación médico-paciente. Este me pareció la más amplia y la que involucra todo en un mundo moderno.
El modelo paternalista, que es el modelo más tradicional, el modelo que nos acompaña desde Hipócrates, en donde el paciente deja todo en manos del médico, no quiere saber nada, no le importa nada, simplemente le tiene confianza, precisamente, al doctor, haga lo que usted crea o hace todo lo que creas que tengas que hacer, que yo no quiero ni preguntar nada. Este es un modelo bastante bueno, ha funcionado muchos años, especialmente en patologías de corto alcance, como puede ser una cirugía corta, una vesícula, una hernia, porque realmente no hay que generar un vínculo a largo plazo. Se sacan los puntos y nos olvidamos, vimos la patología de la vesícula, está todo bien. Distinto es si se trata de una duodenopancreatectomía donde puede haber complicaciones, ahí es conveniente elegir otro modelo. El segundo modelo, que está muy en boga hoy, es el consumista, en donde el paciente le viene a exigir al médico un procedimiento, un estudio, como un bien de consumo y cree que tiene derechos, y en parte tiene derechos, porque paga una obra social, paga Swiss Medical, paga OSDE 500.000 pesos por mes. Quiero hacerme una topografía del dedo gordo porque creo que tengo una espina y me la tenés que hacer porque vos sos empleado bueno, esto genera mucho rechazo en nosotros, particularmente es algo que duele y por ahí es el vínculo de confianza se empieza a romper por el modelo que elige el paciente, que le proponen las empresas a las cuales se afilian. Es casi, le diría, que un modelo social que a nosotros se nos hace muy difícil romperlo. El tercero es el que creo más útil, especialmente en patologías largas, crónicas, que requieren realmente de este proceso de confianza, y es el centrado en el paciente. Aquí se requiere empatía, aquí se requiere que el conocimiento que tenemos, transmitirlo, porque si queremos incorporar las expectativas del paciente y cumplir su consentimiento, debemos informarlo adecuadamente. Es útil, por ejemplo, en esa duodenopancreatectomía que es hermosa, que va a ser la primera que vamos a hacer y que nos ayuda el jefe de servicio o que nos sale muy bien, pero lamentablemente la cirugía salió bárbara, pero después se fistulizó y estamos lidiando con una fístula pancreática 2, 3, 4 meses y ahí es crucial que el paciente nos siga teniendo confianza. Y el más doloroso de todo, y creo que también se está viendo mucho, es el desinterés mutuo, tanto desinterés del paciente por ser atendido como el médico de atender. Generalmente patrimonio de las adicciones, en donde sí, hay una concurrencia a la guardia, pero la verdad es que el paciente está mucho más interesado en cubrir su necesidad de adicciones y el médico este, puede estar desinteresado si es que no se dedica específicamente a eso. Uy, esto es un embole absoluto. Les pido que hagan, que en base a esto que ustedes han escuchado, que opinen, que pongan lo que quieran, que sean crueles. Si piensan que esto es un embole, pónganlo, como dice acá alguien, no sé quién lo habrá escrito, pero hagan un escaneo del QR y hagamos una nube de palabras, a ver qué les impacta esto antes de seguir adelante. Bien, tenemos que escanear el código QR que se arroja en la pantalla de presentación en base a la pregunta. Eh, Contestamos una lluvia de ideas de lo que nos va generando. Aprovecho mientras ustedes van haciendo eso a saludar. Hay algunos de los ex residentes que tuve. Es un orgullo haber formado gente que ahora está en todas partes de Argentina, algunos en el exterior. Y bueno, los saludo. Un hola, hola. Muy bueno, bueno, gracias. No creo que sea tan bueno. Cuando Daniel me propuso dar una charla, le digo, voy a dar una charla, pero esto es muy en volante, muy en volante. Bueno, gracias. El único problema que tienen esto se llama Poll Everywhere, la aplicación, es que si yo salgo de esta no pueden seguir votando porque se corta la conexión. Hace falta, sí hace falta, sí hace falta
conocer cómo generar confianza. En definitiva, se trata de ser más felices, hacer más felices y, por qué no, vivir de esto, ¿no? Avancemos. En el paternalismo, entonces, la primera forma, también esta es una de las diapositivas viejas, ¿no? Verán, el formato no tiene nada que ver, es bien antiguo de PowerPoint. En la balanza, el paciente lo único que pone es la enfermedad y la necesidad de ser asistido, la necesidad, el menesteroso que es el paciente, que busca que lo ayuden, y el cirujano pone todo, el conocimiento, la habilidad y la actitud. De estas tres cosas surgen los resultados, cómo lo combine. Si tiene conocimientos, habilidades y buena actitud, va a andar todo bien, si no, va a andar todo mal. En la segunda, el consumismo, la exigencia, el paciente pone una asertividad, pero no en el sentido positivo de asertividad, porque no necesariamente esta forma en explicar claramente lo que quiere va de la mano de la verdad, de lo que necesita. También pone el poder, porque pago, porque es así, vos sos mi empleado, y pone el deseo, porque en definitiva muchas veces quiere, a través del cumplimiento de un deseo, esto es el consumismo, figurar y tener un rol social más importante. Yo cuando quiero voy a la guardia de la Suizo y pido que me hagan una resonancia de lo que quiero, porque para eso pago, y eso lo demuestran en sus círculos, en sus círculos sociales. Y el cirujano acá pone el conocimiento y la habilidad, porque la empatía y digamos, la actitud frente a esta relación generalmente va a ser negativa. El tercero es el más importante. Bueno, esto es la relación médico-paciente, el modelo consumista demanda resultados inmediatos. Es casi de la generación actual, ¿no? No sé lo que quiero, pero lo quiero ya porque me va a dar un goce que después no lo tengo, porque la verdad es que no es eso. Y tensa la relación, lo que les decía, ¿no? A mí particularmente, y creo que todos los que estamos acá, es una situación muy, muy desagradable. Impacta en la recuperación porque, a ver, si el paciente quiere que le haga algo específicamente y no vamos a generar la confianza necesaria como para acelerar un proceso curativo. Y la ausencia muta, lo que le decía, desinterés del paciente, desinterés del cirujano. La relación o la relación médico-paciente centrada en el paciente tiene como necesidad que el cirujano transmita el conocimiento. Ese gap entre el conocimiento del cirujano y del paciente lo tiene que romper y tiene que ser docente. Y es necesario hacer un esfuerzo superior en esa relación. Hay que poner mucho más que simplemente decir, sí, te tenés que hacer esto, esto o esto otro. Y tiene que entender las expectativas y las preferencias del paciente, que no es lo mismo que la asertividad del modelo consumista. Esto es, luego que el paciente entendió qué es lo que le ofrece el cirujano en este caso, y lo entendió concretamente, fehacientemente, están sus expectativas y nosotros las tenemos que entender y las tenemos que respetar. Esa es la situación ideal. Y para esto, lejos de para mí ser un problema, la inteligencia artificial o el googleo, yo creo que ha beneficiado este tipo de relación, porque el conocimiento está asequible a los pacientes antes incluso de la relación médico-paciente, y a nosotros nos queda simplemente dirigir el conocimiento que traen. Muchas veces es erróneo, muchas veces no. La inteligencia artificial cada vez está dando mejores pautas, va aprendiendo, y de hecho, y vaticino un poco, que las superespecialidades que se basan solamente en conocimiento y no en habilidades manuales, probablemente vayan a ser reemplazadas por un buen médico de familia y una buena inteligencia artificial. Las superespecialidades están tendientes a ser reemplazadas, siempre aquellas que no usan las manos, ¿no? Porque para que las manos sean reemplazadas por un robot autónomo, yo creo que no lo vamos a ver, yo por lo menos no lo voy a ver. Esto que estuvimos hablando me llevó a diseñar este grafiquito también de hace 10 años que me gusta y me lo refresco siempre, porque es el primer trato, el primer contacto, dar la mano, mirar los ojos, empatizar, nos hace hacer este círculo que creo que es virtuoso. Al empatizar y poder demostrarle que estamos empatizando, el próximo paso es generar algún tipo de emoción. Para eso necesitamos tener la sutileza de captar, más allá de lo que es la enfermedad,
captar algo del entorno que tiene el paciente, de la situación familiar, algo mínimo, de su actividad laboral, algo que nos permita hacer algún chascarrillo que salgamos del foco de la enfermedad y nos permita generar alguna emoción, porque al abrir la emoción nos permite después entrar de lleno con lo que es la motivación a un enfoque optimista y después asociarlo a un fuerte conocimiento, a un fuerte gestión del conocimiento en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer. Todo eso tiene que ser bastante rápido y hay formas de conseguirlo. Mostrar voluntad de ayuda es simplemente cuando el paciente nos explica qué está haciendo, ir diciéndole cuáles son las pautas que vamos a ir siguiendo a pesar de la enfermedad más cruda que tenga. Sigamos el ejemplo del cáncer de páncreas. Sabemos que la mejor de las cirugías va a poder curar a un 25, a un 30%. Vamos a ser más optimistas, 40%. Nosotros podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ustedes, la mayoría, estoy seguro que lo hacen así, pero no olvidar nunca que cada gesto de nuestra cara, cada movimiento, cada gesticulación con la boca puede ser interpretado por el paciente que nos está mirando intensamente para saber qué pronóstico va a tener. Hay que tener mucho, mucho cuidado para motivar y para dar un enfoque optimista que va a abrir más aún las puertas de la confianza. La gestión del conocimiento es fundamental. Si nosotros somos idealistas o somos optimistas, pero no acompañamos con un fuerte conocimiento de lo que tenemos que hacer, a la altura de los últimos datos que hay, probablemente pierda la confianza el paciente. Entonces esa gestión de conocimiento hay que hacerla en tiempo real. Y hoy, de nuevo, la inteligencia artificial nos ayuda. Yo soy fanático de UpToDate, los residentes, ex residentes que están viendo esto lo saben bien, sigo usando mucho el UpToDate, pero hay que reconocer que hoy hay plataformas que nos dan digamos, mejor y más rápida información que el UpToDate, que después la podemos corroborar con el UpToDate, que no es más que una aplicación que nos da lo que es el conocimiento al día de cualquier patología médica, ¿no? Plataformas como Perplexity, bueno, ChatGPT o Copilot, sin ir más lejos, cualquiera nos da un rápido paneo de la situación en que está el paciente y después lo reforzamos y se lo transmitimos al paciente bajándolo al nivel que lo puede entender, y ahí también es la sutileza, el arte de entender qué va a poder entender el paciente. A ese nivel, cuando pudimos transmitirlo, esto obviamente que es difícil hacerlo en una sola consulta en patologías complejas, es muy fácil hacerlo en patología como hernia o vesícula, pero en las patologías más complejas requiere más de una interrelación, que incluso pueden ser a distancia, o algunas presenciales, otras a distancia, y el próximo paso es reconocer y aceptar la decisión del paciente, y volver a empatizar con esa decisión de un paciente que ya es distinto, simplemente por la intervención educativa que hemos hecho. El ser pedagógicos, el ser docentes con los pacientes, nos cambia a los pacientes, los mejora. Con lo cual eso es una responsabilidad nuestra, tomarnos el tiempo suficiente como para transmitir lo que el paciente puede transmitir, porque esa es la otra, ¿no? No tirar demasiados conocimientos a aquel que no puede. Todo esto es bastante artesanal y lleva tiempo. En definitiva, y para un poco hacer la analogía con lo que son las habilidades no técnicas, que después vamos a ver, las habilidades no técnicas para el cirujano las vamos a ver adelante, no es otra cosa más que empatizar, comunicar la empatía, ser diligente, proactivo, demostrarle que quiero hacer cosas por ti, motivarlo con un enfoque optimista, gestionar las emociones, gestionar el conocimiento. Esto también es del trabajo de Frankel y es básicamente cómo hacemos para interiorizarnos de la enfermedad, cómo tratamos de ver un poco más allá de la enfermedad, explorando la percepción del paciente, el entorno social que tiene y cómo hacemos para incorporar el diagnóstico a esta realidad que tiene el paciente. Comprender al ser humano en forma integral, esto es crucial, porque si no vemos solamente el tumor de páncreas y no estamos viendo el resto de las personas, y sobre estas dos partes encontrar bases comunes que nos permitan en conjunto tomar decisiones, y de esta manera optimizamos la relación entre el médico y el paciente. Y esto ayuda a los pacientes, sin duda, pero también ayuda a los cirujanos, porque nosotros, al lograr confianza, al lograr mejores resultados, no solamente logramos la satisfacción,
del paciente, sino que logramos nuestra propia satisfacción. Satisfacción que va más allá del reconocimiento económico, tema aparte. El tema de poder decir ayudé a una persona que se siente satisfecha está demostrado en este trabajo, también es de Frankel, que evidentemente se ha dedicado mucho a esto y lo ha publicado, este, correlaciona totalmente, los buenos resultados correlaciona con la felicidad de los cirujanos, con lo cual, ¿qué más que ser felices? Y a su vez la confianza mejora los resultados, sí, también está escrito, hay evidencias a favor. Este es un estudio también de más de 10 años en donde demuestra que el simple contacto de la mano, una mano cálida del médico con un paciente que está sometido a algún estímulo doloroso y simultáneamente le están haciendo una resonancia magnética funcional, demuestra una disminución del 30% del umbral doloroso. Esto lo hizo Mengele. Bueno, no había Mengele, pero son los sucesores de Mengele, porque hay que hacerle doler al paciente. Pero bueno, digamos que el altar de la ciencia está lleno de gente, de pacientes muertos o con dolores extra. Es un interesante. De hecho, estas resonancias funcionales en algunos países las están prohibiendo, salvo expresa deseo del paciente, porque son bastante truculentas. Ahora, ¿hay una evidencia dura, clara, de que la confianza mejora los resultados? No, no. Clara y dura, como estamos acostumbrados a ver nosotros la evidencia en medicina, no. Hay una revisión de Cochrane que dicen que aún no existen pruebas suficientes para plantear alguna intervención que pueda aumentar o disminuir la confianza de los médicos, perdón, de los pacientes. Y básicamente porque hay una dificultad en la definición de lo que es atención centrada en el paciente, que es lo que busca generar confianza. Estos son estudios tradicionales, son estudios, encuestas o estudios directamente como los que vimos antes de la resonancia magnética. La realidad es que es probable que el método de medición, sea encuestas o sean estudios de mediciones puras, no sea el adecuado para este tipo de dato, siendo más adecuados los famosos focus group, que son grupos en donde se logran datos más blandos, no son más elaborados. Bueno, ahora en política ustedes están viendo que focus group por todos lados y se va midiendo las sensaciones y las percepciones de los pacientes, de las personas en base a focus group. Es probable que digamos, entender cómo es la comunicación médico-paciente esté más adecuada a través de estudios de tipo focus group, que son cualitativos y no cuantitativos, que otro tipo de estudios. En base a eso, y también en este contexto que les decía de hacer una tesina al respecto, hicimos un focus group específicamente analizando factores generadores de confianza en cirujanos en patologías de corto alcance, es decir, cirugías de vesícula, cirugías de hernia, no más allá de eso, tanto en pacientes en preoperatorio como en pacientes que ya fueron operados o con personas que no tenían indicación quirúrgica. Juntamos a un grupo importante de personas y con la técnica de focus group fuimos analizando las características que tenían estos pacientes y que eran captados en nuestra institución. Es decir, los pacientes no podían elegir a un cirujano en base a decisión por placer, sino que sí o sí tenían que ir a un cirujano. Eso los condicionaba mucho a ir y poner la cabeza donde lo manda la obra social, cosa que está pasando en muchos casos, con lo cual el generar confianza es doble responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos generar confianza para que los pacientes vengan, están obligados. Nosotros necesitamos generar confianza para que los pacientes salgan satisfechos a pesar de no habernos elegido. Y los tópicos que exploramos fueron las generalidades de la confianza en líneas generales, sobre el médico que deriva, sobre el cirujano, sobre la institución, sobre las formas de comunicación del cirujano y de la institución, sobre la participación activa del paciente o de su grupo familiar. Si no están familiarizados, el focus group está dirigido por alguien que tiene muchas dotes histriónicas, puede ser cualquier persona, que no hace preguntas directas como una encuesta. Va dando vueltas sobre el tema y todos van opinando, algo así como lo que estamos haciendo con las nubes de palabras ahora.
Y este es el resultado de este focus group que yo aprendí muchísimo y solamente hacer el focus group ya generó confianza en toda la gente que se fue trasladando. Che, están viniendo a preguntarnos cómo queremos que nos traten. Solamente esa intervención ya generó confianza grupal. ¿Qué dijeron los participantes? Esto es un desglose de todo lo que dijeron, ¿no? Está todo grabado, todo analizado. Que la confianza es fundamental, es indispensable, da certeza de éxito. Se tiene que dar en la entrevista inicial, pero se puede lograr a través de teleconferencia. Interesante eso. Esto hace 10 años a mí me abrió los ojos, claramente. Que el cirujano tiene que tener trato ameno y contenedor. Tiene que explicar detalladamente. No les importa el género, hombre o mujer, ni la posición académica. Es decir, todo lo que hemos leído antes de mi presentación es al peperulo total, porque sí lo que le da más importancia es la mayor edad la mayor edad de los pacientes. Eso genera más confianza por una percepción de experiencia. Así que todos los que son jóvenes ahora tengan paciencia que ya les va a venir, ¿eh? Ya con el tiempo van a generar más confianza. Y sobre la institución y el resto del equipo, es importante la derivación del médico de cabecera. ¿Por qué? Porque primero el paciente le transfirió la confianza al médico de cabecera y de ahí la importancia de tener un muy buen médico de Sí, cabecera. ¿Sí? sí, mi amor. Bueno, Sí, quiero que me vaya de la, acá. hay un- Aunque sea media hora, porque hay un paciente que lo vas a colocar en el hall Sí. y necesita estar acostado para después ir a la Y no lo puedes tener en la enfermedad. Lo que pasa es que no hay cama. No sí, hay, ¿puede ser que haya un audio que esté abierto? Que y el pero año no todo. el médico que lo acostemos en una cama, si no Bueno, hay una cama, sigamos. La cerca. institución es muy importante y el cirujano y el resto del equipo dependen de la institución y acá este es otro punto importante. Nunca más podemos ser cirujanos solitarios, en solitario. Siempre estamos dependiendo de Te alguna juro que institución. te juro que es muy incómodo. Con esto podemos hablar de calidad recibida y calidad percibida. Claramente la calidad recibida la podemos medir, son nuestros resultados clínicos, cuántos se nos infectaron, cuántos pacientes se cayeron de la cama, cuántas colangiografías hicimos o no hicimos, han sido buenas las técnicas que usamos o no, pero la calidad percibida, y es la que está asociada al proceso de confianza, es aquella que depende de la comunicación precisamente, de la empatía, la claridad de las explicaciones e influye directamente en la emoción del paciente y es la que el paciente escribe cuando hacemos una encuesta de satisfacción. Así que es obvio que tenemos que tener una calidad objetiva medida en resultados duros, pero la calidad percibida es aquella que está dada por todo el proceso del cual venimos hablando hace algunos minutos. Quiero hacer un pequeño paréntesis acerca del profesionalismo médico. El profesionalismo médico es, digamos, una versión moderna de lo que es el juramento hipocrático y está hecho por un conjunto de médicos canadienses en el 2001 y publicado, y hay mucho al respecto, en donde se priorizan tres cosas. El médico profesional debe priorizar el bienestar del paciente sobre el suyo propio. Debe respetar la autonomía del paciente y debe tener un compromiso con la justa distribución de los recursos. Los recursos no son infinitos, son finitos, entonces hay que darlos adecuadamente, evitar la discriminación. Y para lograr esto necesita tener un compromiso con la competencia permanente, con la honestidad, con la confidencia de los datos, con tener una relación sana con los pacientes, con la mejora permanente en su capacidad de atención, la accesibilidad, la actualización del conocimiento, declarar sus conflictos de sus conflictos de intereses, es decir, si hay conflictos de intereses, y todos tenemos intereses en algo, pero los tenemos que declarar. Y trabajar en conjuntos, trabajar en equipos. En base a eso, yo quisiera preguntarles, de nuevo, preparen el celular y el lector de QR, a ver en qué situación se encuentran ustedes al respecto de este profesionalismo. Entiendo que hay mucha gente que está en formación, hay gente que está formada o ya ha terminado su actividad, y me gustaría saber cómo se siente cada uno de ustedes, y simplemente para compartirlo. Es anónimo, esto no ve nada, pero no sé si hay más de 100 personas que está viendo, me gustaría saber en qué situación estamos. ¿Nos tomamos un minutito? Si pueden escanearlo.
Bien, vamos a activar el código QR de los celulares, escaneamos en la pantalla y contestamos solamente una de las cuatro opciones. Se van a ir reflejando en las pantallas el porcentaje en cuanto a cada pregunta. Si no pueden, seguimos adelante. Gestión del conocimiento. Nuevas tecnologías. Parece que no se habilita. A ver ahora, que está más grande. ¿Ninguno puede escanear? ¿Ninguno pudo? Ahí está. Creo que estoy... Perfecto. Buenísimo. Ahí va, ahí va. Excelente. Bueno, estamos a... Está como los políticos, tercio. Qué bueno que el último no hay ninguno. Y tenemos que trabajar para aquellos que están varados, pero quisieran ser más profesionales. Este es un mensaje para los docentes, para los que son docentes. Bueno, era simplemente para despertar un poco en qué situación está. No es para ver ni para publicar nada, así que sigamos adelante. Estas son las 6 razones que en su momento, esto también es viejo, consideré que tenemos que reevaluar como procesos generadores de confianza en cirugía, pero es institucional. Lo que hemos visto hasta ahora es personal, profesional. Si bien tiene impacto, algo hablamos de las instituciones, pero esto es básicamente a nivel institucional, donde estamos involucrados, nosotros somos parte de las instituciones, ¿no? El primero es que el concepto del posoperatorio ha cambiado. El segundo es que la información viene de múltiples orígenes y tenemos que saber gestionarla. El tercero es que las formas de comunicación, esto que estamos haciendo ahora, hace 10 años era impensado, se han enriquecido y se han complejizado. Después hay una tendencia a la individualización del paciente, pero sin perder la eficacia. Esto se ve mucho en las terapias dirigidas, las terapias oncológicas o todas las terapias biológicas están dirigidas a cada paciente en base a su perfil de ADN, ARN, pero también en base al perfil emocional y humano. El impacto que tienen las habilidades no técnicas en cirugía son fundamentales, y es algo aprendido de la industria aeronáutica, y ahora la vamos a hablar, pero muy brevemente, y básicamente, y no es un tema menor, cómo son los sistemas de financiación o de retribución por el trabajo que hacemos. Todo esto hace una mezcla, una mezcolanza interesante. Concepto de perioperatorio totalmente cambiado. El paciente es parte del proceso de optimización. Si nosotros queremos ingresar a un paciente en protocolo ERAS, Enhancement Recovery After Surgery, o procesos de
optimización perioperatoria, necesariamente tenemos que involucrar al paciente. Tiene que ser parte del equipo, tiene que ser corresponsable de todo lo que le suceda, más allá de que tenemos que ser técnicamente perfectos en la implementación de lo que es un protocolo. Esto es un programa de optimización perioperatoria, es un protocolo que tenemos que cumplir. Y el paciente forma parte del team quirúrgico. El cirujano deja de ser el gran maestro, el sol que irradia energía para todos lados, y es simplemente parte del equipo, una parte muy importante. Generalmente lidera el equipo, pero necesita que el que limpia las camillas y saca la sangre del paciente previa, la limpie espectacularmente bien, que el anestesista sea excelente, que las circulantes estén atentas a hacer un time out o hacer un check-in de todo lo que es el inicio de la cirugía perfecto. Y de esta manera las responsabilidades se distribuyen entre todos los miembros del equipo. Esto es un cambio paradigmático que lo tenemos que asumir porque no en todos los lugares se hace y debiera hacerse en todos los lugares porque mejora la calidad de atención y la confianza del paciente. Y esto habla de cultura y clima institucional. Cultura rápidamente se define como cómo viene trabajando la institución en base a este tipo de actitud. Es decir, incorpora protocolos y los cumple, tienen escritas las normas y están accesibles. Esa es la cultura. El clima es más sutil y habla de las relaciones interpersonales entre los miembros que están trabajando en la institución, pero tiene un impacto terrible. Aquellas instituciones con un clima hostil tienen resultados hostiles hacia los pacientes. Entonces, clima y cultura institucional es fundamental. Protocolos y valores firmes hacen instituciones firmes. Protocolos y valores dudosos hacen instituciones dudosas. La amplia disponibilidad de la información, no vamos a hablar, esto también es un slide de hace 10 años atrás. Había 115.000 citas por segundo de segundas consultas médicas en ese momento, ahora es, bueno, todo el mundo está consultando, es decir, la información está por todos lados. Y la forma de comunicación se sigue enriqueciendo, esto también es de hace 10 años, yo le agregué Instagram o TikTok porque en ese momento estaba solamente Facebook, pero sí estaba WhatsApp. Y bueno, la pregunta era, en ese momento, ¿le permito que me envíe mensaje por WhatsApp para una consulta? ¿Acepto a un paciente como amigo en Instagram o en Facebook? ¿O difundo lo que hago por TikTok? Esto sí lo estoy agregando ahora. Y hay un ejemplo que me lo compartieron amablemente de una cirugía que subieron creo que a Instagram, donde, bueno, es una forma de difundir. A mí me gustaría preguntarles si le parece adecuado esta forma de difundir. Y la otra pregunta que siempre me hice en su momento y creo tener la respuesta es si se puede lograr empatía a través de WhatsApp. Si podemos tener la sutileza de entender y de ponernos en los zapatos del otro simplemente a través de un emoji. ¿Ok? Esto también fue una encuesta que hicimos para la presentación de el relato de 2016, el relato de la Academia, de la Asociación Argentina de Cirugía del Congreso, que fue la enseñanza de la cirugía abierta en la época de la videolaparoscopía. En ese momento ya la forma de comunicarse en cirujanos menores de 36 años era 92% a través de WhatsApp y 8% a nivel de consulta telefónica. Y con respecto a esto que hablábamos, me gustaría que ustedes me digan qué piensan sobre exponer el trabajo diario en las redes sociales. Las opciones son: es una excelente manera de construir marca personal y conectar con otros profesionales. Si pueden escanear. Puede ser útil para compartir logros, pero con precaución sobre la privacidad. Prefiero mantener mi vida profesional separada de mis redes sociales. Y depende mucho del tipo de trabajo y de la plataforma. Estamos cerca del final, ¿eh? ¿Saben la alegría que me da que nadie haya elegido la primera? No saben la alegría que me da. No los quiero influir, ¿eh? Ok, en 33% cerramos. Puede ser útil para compartir logros, pero con precaución sobre la privacidad. La tercera parte prefiere mantener la vida profesional separada de las redes.
Y lo más, digamos, aséptico es depende mucho del tipo de trabajo y de la plataforma. Me parece excelentes respuestas, desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Sigamos. Bueno, la tendencia a la individualización, la telemedicina ya más vale que esto de hace 10 años, así que ahora la telemedicina está por todos lados, así que no vamos a hablar. Valores en educación médica sí es importante. Siempre digo, adoctrinar es malo, no es educar, y lo que tenemos que hacer es educar sobre valores. Y aquí hay que integrar dos conceptos fundamentales, que son las EPAs y los NOTES. Las EPAs, que son en inglés es Entrustable Professional Activities, son las actividades a las que alguien que está en formación, de hecho todos de una u otra manera estamos en formación toda la vida, somos confiables para ser. Esto es una evaluación autopercibida, una evaluación de nuestros pares y una evaluación de nuestros pacientes. Los EPAs se dividen cuando hablamos de operaciones. Un EPAS 1, que es lo más básico, sabemos la técnica de la operación, pero no podemos efectuar ningún gesto quirúrgico. Un EPAS 2, podemos operar esa cirugía, pero completamente asistida por alguien que nos asista. Un EPAS 3 es cuando nos asisten, pero somos los que mantenemos la dinámica completa de la cirugía. Un EPAS 4 es cuando la asistencia es desde afuera del quirófano, y un EPAS 5 es cuando tenemos una autonomía como para hacerlo con una asistencia, una teleasistencia. Un EPAS 6 es cuando seríamos docentes con capacidad de enseñar. Entiéndase que EPAS no se trata solamente de la operación en sí misma, sino ser capaz de lidiar aún con las peores complicaciones, aún con la muerte del paciente y la comunicación de eso. Eso es la integridad de una actividad en la que uno es profesional, que puede ser en algunas y no en todas. Podemos ser un EPAS 6 para apéndices, pero no para duodenopancreatectomías. Siempre hablamos de eso. Y las NOTES, que son las habilidades no quirúrgicas en cirugía, que son fundamentales para el manejo del equipo. Son fundamentales para darnos cuenta cuando una situación se complicó, cómo gestionar las emociones del resto del equipo, cómo liderarlo, cómo dar órdenes precisas, claras, concretas. Esas cosas se pueden enseñar y son valores claves en la educación médica de base y continua. Y quiero traer a colación algo que ya escribió hace mucho Carlos Pellegrini, uno de nuestros famosísimos médicos, que ahora la semana que viene va a venir al Congreso Argentino de Cirugía, y creo que vamos a compartir algo de una charla de liderazgo. Es que el cirujano inteligente del futuro, en mi opinión, será aquel que dedique una parte sustancial de su tiempo al estudio de liderazgo, al desarrollo de inteligencia emocional y a las mejoras de las llamadas habilidades no técnicas. Yo coincido plenamente, le agregaría el desarrollo de inteligencia más que emocional, espiritual, es decir, que saber que esto que estamos haciendo es trascendente, es útil para la humanidad. En definitiva, la medicina es una carrera netamente humanista, y que deberíamos desarrollar capacidades empáticas y compasivas. Quizá ahora, después de 10 años, lo aplique. ¿Y qué sugiero yo para una institución para que puedan instrumentar esto? Bueno, primero empezar con una reforma curricular a la residencia. Es decir, es muy difícil que nosotros, cirujanos viejos, podamos cambiar los vicios que ya tenemos, pero sí empezar a formar a la gente que viene con la incorporación de estas características. Habilidades no técnicas, poder definirles con claridad para qué son confiables y para qué no, de modo que al salir de la residencia tengan un parámetro de decir, yo puedo hacer esto, pero no pude hacer esto otro porque mi residencia no me formó por X motivo, por lo que sea. Entonces, una currícula basada en EPAS donde la gente sepa a lo que está capacitado y el público sepa para lo que está capacitado me parece fundamental. Y por supuesto que la gestión del conocimiento y su aplicación debe ser centrada en el paciente, y esto es puramente institucional. De hecho, y esto también es muy nuevo, ante la carencia de cirujanos en el interior, esto es de página 12 de Salta, proponen que los médicos residentes operen cirugías de bajo riesgo bajo su propia responsabilidad. Esto requiere de una adecuada evaluación del docente que está en el proceso de formación. Esto es EPAS ahora, por suerte. Por último, y no es un tema menor, los sistemas de financiación y la percepción que tiene el paciente
ante los desvíos posibles que tienen las dos formas de remuneración a la prestación. Aquella que es por cápita o por sueldos fijos, o aquella que es por prestación. Las dos tienen desvíos posibles que dependen de la ética de cada médico y de cada institución, una hacia la sobreprestación, que generalmente genera listas de esperas, insatisfacción y percepción de mala asistencia, y otra tendiente a la sobreprestación por una cuestión monetaria, por ganar más plata, que genera un inadecuado gasto del recurso y que en definitiva también lleva a una mala asistencia y a una satisfacción con dudas. Y ahora la pregunta clave, que esta me gustaría sí que la contesten todos: si hoy pudieran cambiar algo de la institución en la que están y tienen que elegir una sola cosa, ¿qué elegirían? ¿Cambiar los docentes y los mentores quirúrgicos? ¿Cambiar la tecnología del hospital? ¿Cambiar la dirección o la gerencia médica? ¿Cambiar a los pacientes? ¿Cambiar a los pacientes? ¿O cambiar los sistemas retributivos? ¿O cambiar todo? Creo que tenemos tarea para el hogar, ¿eh? Bueno, vamos llegando al final. 25% los docentes mentores quirúrgicos y 38% los sistemas retributivos. Me parece que eso es patrimonio pura y exclusivamente nuestro. ¿Por qué? Porque los docentes somos nosotros y los sistemas retributivos también dependen de cómo gestionemos desde nuestras asociaciones el poder tener algo más de fuerza para lograr no solamente la retribución adecuada al cirujano, sino que no nos olvidemos que somos un equipo médico. Si los cirujanos ganan muy bien, pero quienes nos asisten, vamos a olvidarnos de los anestesistas, ¿no? Los que nos asisten, instrumentadoras, enfermeras, personal de limpieza, ganan mal, estamos viendo parcialmente. De la misma manera que tenemos que ver al conjunto, los procesos retributivos también deberían ser, y yo coincido, hay que cambiarlos. El pago por sueldo o por prestación tienen desvíos. Yo creo que el mixto es una situación que puede llegar a ser ideal. Son difíciles siempre y los recursos son bajos. Lo que sí les pido es que no nos olvidemos de que somos un equipo. Y los que quieren cambiar todo están sencillamente desconformes con todo. Bueno, en fin, sigamos. ¿Qué deberíamos hacer? Un alineamiento institucional hacia la atención centrada en el paciente, la de Frankel, en todos los niveles. Cambiar cultura y clima. Yo me animaría a decir que son muy pocas las instituciones que tienen una cultura de protocolos y de valores adecuado, y que el clima en la mayoría de las instituciones es de baja calidad. Hay mucha agresión en muchas instituciones. Para eso la incorporación de protocolos ERAS puede ser bueno. Plataforma de telemedicina, bueno, ya esto es viejo. En definitiva, generar este triángulo donde los valores y principios están arriba, la comunicación y la acción, es decir, lo que digo y lo que hago, ponen en el centro al paciente, y me permití en esta etapa ponerlo al revés, porque creo que si los valores no están bien, si se caen los valores, se caen lo que digo y lo que hago. Es decir, todo pasa por lo que pienso, y a partir de lo que pienso puedo hacer y puedo comunicar. Yo les agradezco su atención, estoy abierto a las preguntas y dejo algunos avisos parroquiales para lo que les interesa, una mirada distinta a la salud de la cirugía, totalmente distinta. Es una mirada desde la prevención
más del actuar sobre el tumor ya instalado. Gracias, ¿eh? Bueno, al coordinador las preguntas, hágale al doctor, por favor. Acá tenemos algunas preguntas en el chat general que dice qué estrategias se puede implementar para que las habilidades no técnicas sean impartidas. Es muy interesante la pregunta. Hay varias formas de ensayar las habilidades no técnicas. Desde modelos inanimados con algún tipo de problemas que se den en el momento y el grupo simulado, quirúrgico, tenga que actuar en forma, este, mm, digamos, en forma coordinada y se evalúa eso, hasta modelos sofisticadísimos que son como cámaras Gesell, en donde se simula un quirófano con un paciente, no virtual, sino un modelo de paciente, en donde se exponen a situaciones muy parecido a la industria aeronáutica, ¿no? A lo que son los modelos de simuladores de vuelo, son simuladores de operaciones en donde la problemática debe ser solucionada con las nodes, es decir, la awareness situation, es decir, la situación de peligro, darse cuenta de la situación de peligro, la comunicación, ponerse empáticamente en el resto del equipo quirúrgico y en liderarlo en medidas claras y concretas. Sí, no conozco en Argentina que haya, pero sí hay en el resto del mundo estas simuladores de procesos quirúrgicos. Bien, hay otra Aparte, se pregunta. puede hacer en cualquier momento con un poco de iniciativa, uno lo puede ir desarrollando. Se hace un modelo de cómo se debería actuar en una hemorragia, por ejemplo, de una arteria cística que se desgarró en la colecistectomía y cuáles son las pautas que tiene que seguir el cirujano a cargo y cómo tiene que ir guiando al equipo quirúrgico. Eso se puede simular tranquilamente y medir y entrenar. Bien, hay otra pregunta que cómo manejar la situación en la que el paciente o la familia parece desconfiar del equipo quirúrgico. Primero, no ponerse nunca en contra, tampoco seguirle como los locos lo que está diciendo, pero sí hay que embeberse mucho de la patología que tiene. Hay que saber mucho, hay que saber mucho conocimiento, hay que tener para ir explicándole con toda la paciencia del mundo y las veces que sea necesaria, con una actitud visual. Es muy importante el contacto visual, especialmente cuando hay algún problema de falta de confianza, el contacto visual rompe muchas barreras, favorablemente. Nunca desvíen la vista. Parece una pavada que uno lo tenga que decir, pero he visto muchos cirujanos que cuando comunican algo lo dicen o mirando al piso, o mirando para arriba, o suspirando, y no hacen un contacto visual permanente, permanente, e identificar a los miembros más conflictivos del grupo de familiares y con ese hacer contacto visual, insistentemente, y bien, es decir, tienen que transmitirle que están a favor quieren solucionar el problema, que no son parte del problema. Eso se lo tienen que transmitir, son sutilezas, es muy artesanal, pero digamos, el leitmotiv tiene que ser que entiendan que estamos del mismo lado. A veces hay que decirlo, entiendan que estamos del mismo lado, no quiero que le vaya mal, me molesta mucho que se haya complicado, la verdad es que no quise dejarle una gasa adentro, pero me equivoqué. Pedir perdón cuando uno comete un error y genera desconfianza, revierte la desconfianza. Es doloroso tener que asumir que uno cometió un error, pero cuando lo asume y pide sincero perdón, es probable que eviten un juicio. Es muy probable. ¿Alguna pregunta más? Acá preguntan, en el actuar del médico, ¿qué importancia tienen las habilidades no técnicas en el fortalecimiento de la relación médico-paciente? Las habilidades no técnicas acá están dadas básicamente para lo que es el team quirúrgico. Por eso yo amplié un poco más a lo que es el proceso empático previo a la atención centrada en el paciente de Frankel, porque es un paso previo.
ya las habilidades no quirúrgicas son importantes. Podemos incorporarlas, podemos empezar a ampliar las habilidades no técnicas y poner el proceso comunicacional perioperatorio pero no está dedicado a eso. Cuando hablamos de NOTS, es decir, Non-Technical Skills for Surgeon, son las habilidades en el quirófano que van más allá de hacer bien un nudo, de poner bien un punto, y habla de comunicación efectiva, de interpretación de las situaciones de alarma inmediatamente, de manejo de la atención del equipo. Eh, a eso se refiere Notes hoy por hoy. Pero me parece muy bien ampliarla porque en realidad la capacidad comunicacional perioperatoria con el paciente y los familiares es una habilidad no técnica, claramente, claramente, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Acá preguntan qué resultado aporta el protocolo ERAS durante el manejo y el postquirúrgico del paciente. Hay una charla de ERAS que hemos dado en 2 o 3 años en el Congreso Argentino de Cirugía, donde claramente se demuestra una disminución del índice de complicaciones, tanto de dehiscencia de herida, de índice de reinternaciones, y la satisfacción del paciente va de la mano de eso, ¿no? Con un aumento o una disminución del tiempo de internación, es decir, la recuperación es más rápida, más o menos está en el orden de acuerdo a la adherencia que tiene. Es decir, si vos te adherís al 85% del protocolo, que son unas 17 o 18 normas que están bien preestablecidas, tenés una chance de mejora de más del 30 al 40% medido en tiempo de internación, disminución del tiempo de internación, disminución del índice de fístula, o incluso del pronóstico oncológico, del índice de recidivas. También obviamente está de la mano por la disminución de las fístulas, disminuye las recidivas en cáncer de colon. Eso está perfectamente medido. Cuando baja del 50% la adhesión de la institución a las normativas, esa mejora disminuye francamente. Con lo cual hay una franca mejoría de los resultados cuando la adherencia es casi completa. Cuando la adherencia es parcial, que es lo que todos decimos, yo hago ERA, sí, porque yo hago esto, yo hago esto, la realidad es que nadie hace ERAS completo, o el índice de adherencia que uno cree que hace es bajísimo. Eso cuando uno lo mide, cuando empiezan los protocolos ERAS en una institución y lo mide, se da cuenta de que es todo chamullo, que interno, nosotros sí, yo hago ERAS, no hacemos ERAS, nada, no. Hay que estar muy encima para mantener el índice de adherencia al protocolo alto, pero muy atento. El índice de fracaso se da básicamente por la baja adherencia que tiene la institución a mantenerse en el tiempo adherido al protocolo. Pero definitivamente sí, hay una diferencia de casi un 40%. Bueno, en honor al tiempo, querido Víctor, quiero agradecerte en nombre de todos y el mío propio todo lo que nos has brindado esta noche. Tu exposición siempre ha demostrado el expertise que tenés en este tema, y bueno, también ha dejado en evidencia de que tenemos que trabajar mucho. Yo como docente, realmente, si las votaciones fueron sinceras, debo hacer una reflexión al respecto, y realmente estas charlas tenemos que hacerlas con más frecuencia, y realmente quiero felicitarte y realmente agradecerte profundamente. Sé que sos una persona muy ocupada y que, bueno, hayas dispensado este tiempo para estar con nosotros, y demostrar que tenemos que trabajar y tener mucha tarea en casa, como decís vos, aquellos que llevamos la docencia en la sangre. Bueno, simplemente gracias. Así Bueno, no, que, gracias por la invitación. Fue un no, placer. no, el placer fue nuestro. Te Ok, mando un abrazo. otro. Chao, chao. Chao, chao.